Como familias caficultoras colombianas tomamos decisiones sobre el sistema de producción de café como la variedad, la densidad, la fertilización, el manejo integrado de plagas, enfermedades y arbences, pero hay una que es fundamental para la productividad y es el clima. Y para el clima cafetero nos debemos adaptar. Bueno, profe, mire, como usted lo puede observar aquí, un sistema agroforestal son árboles que se implementan dentro del cultivo del café que cumplen un papel muy importante. Por ejemplo, regulan la temperatura del suelo, regulan la temperatura del aire y además interfieren con la intensidad lumínica que viene del brillo solar. Y ojo con estas familias caficultoras porque en gran parte del país requerimos un sistema agroforestal para el cultivo del café, pero en otras partes no. ¿De qué depende eso, Caleb? Profe, del clima. Y ahí es importante el papel del extensionista, porque el extensionista es el que conoce la unidad productiva, ¿cierto? Entonces él toma la determinación de implementar sí o no un sistema agroforestal, porque si implementamos sistemas agroforestales donde no se debe instalar, entonces la productividad baja. El clima es el que me dice a mí la cantidad de floraciones que yo voy a tener, y las floraciones me determinan a mí absolutamente todo. Planear las actividades, hacerlas bien hechas en el momento oportuno y la cosecha. Por ejemplo, ¿cuántas floraciones de cafetal en el año se presentan aquí en esta zona? Anteriormente tenemos un periodo seco y eso nos determina a nosotros una producción de flores bien marcada en los meses esos de verano. Eso quiere decir que a los 8 meses después de la floración vamos a tener una cosecha concentrada, ya sea a partir del mes de octubre, finalizar por ejemplo diciembre o enero, dependiendo de las condiciones climáticas donde esté la finca. ¿Y cuántas floraciones pueden presentar al año? De 2 a 3. Imagínense, de 2 a 3 floraciones, no es más. Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, señor. Mientras que en otras partes del país 18, 20, 22 floraciones. ¿Y eso qué lo determina? El clima. Conocer primero el clima, ¿cierto? Las pendientes del terreno. Aquí tenemos investigaciones de CENICAFE en esta zona, por ejemplo, en lo que es la parte del Pueblo Bello que representa esta zona del Caribe, y tenemos el comportamiento del guamo santafereño, que realmente es un sistema agroforestal que se puede instalar en el cultivo del café y que da muy excelentes resultados. ¿Qué diferencia hay entre yo implementar un sistema agroforestal de café a un sistema normal que esté a libre exposición solar o al sol, como llamamos? Bueno, profe, la única diferencia son los árboles que se van a instalar en el sistema agroforestal. La variedad, primera decisión en la cual no nos podemos equivocar, semilla certificada. Planear el germinador y el colino de café del almácigo para sembrarse ¿cuándo? En los meses donde inician las lluvias. Densidad de siembra en un sistema agroforestal de café. Profe, hemos visto de que inclusive hasta 7.000 plantas por hectárea en estos sistemas agroforestales han funcionado. Bueno, y al momento de implementar el sistema agroforestal en el café, ¿qué hay que tener en cuenta en cuanto a las especies de árboles y dónde se deben sembrar? Sí, exactamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí el nogal cafetero. Esto se está sembrando más o menos 6 por 6, quiere decir más o menos entre 280 árboles por hectárea. Pero cuando vamos a implementar el guamo santafereño, que es común aquí en esta zona, lo sembramos a 12 por 12, que quiere decir más o menos unas 70 árboles de guamo santafereño por hectárea. Por esta razón, consulte a su extensionista de la Federación de Cafeteros, listo, que le va a recomendar con base en la información y necesidades de su zona. Pero hay una actividad muy importante en familias caficultoras colombianas y es sembrar el árbol de sombrío, el sistema agroforestal, dentro del surco del café. ¿Por qué razón, Caleb? Profe, porque eso nos va a impedir de que usted haga las labores realmente pertinentes para el tema de manejo agronómico y lo que es la parte importante que es la recolección.
Hay una actividad muy importante dentro del sistema agroforestal de café y es que cuando yo siembro los árboles debo reportarlos ante el ICA y debemos cumplir unas reglamentaciones como cuáles, Caleb. O sea, hay que tener tres aspectos importantes. Primero, el criterio técnico del técnico, que lo que usted decía, que cuáles especies vamos a sembrar dependiendo de las condiciones climáticas que encontremos en la zona. Segundo, cumplimiento o regla que hay que tener, la normatividad ambiental. Hay que registrar los sistemas agroforestales ante las entidades pertinentes, ya sea el ICA o las corporaciones autónomas regionales, en este caso son las CAR. Y por último, por ejemplo, tener personal capacitado que le haga el mantenimiento a los sistemas agroforestales. Deben cumplir con personas competentes. Así como le hacemos, digamos, la agronomía y las labores al cultivo del café, hay que hacérselos a los árboles de sombrío. Hábleme de las podas, por ejemplo. Profe, hay podas de formación cuando el sistema agroforestal apenas está iniciando, quiere decir que le vamos alzando la sombra, y las podas de mantenimiento, ya cuando el sistema agroforestal está cumpliendo ya unas edades avanzadas, hay que cortar las ramas que están enfermas, las ramas que están secas, o inclusive las ramas que le proporcionan al mismo sistema agroforestal autosombra. Entonces eso hay que hacerlo siempre y cuando. ¿Y cuándo se hace? Siempre al inicio de las temporadas de lluvia. Bueno, Caleb, y en cuanto a la fertilización de los cafetales en un sistema agroforestal. Bueno, profe, la recomendación es que nosotros tengamos de la mano un análisis, eso es lo que es lo primordial. Y mirar, por ejemplo, el porcentaje de sombra. Recomendamos siempre que cuando vamos a hacer un programa de fertilización hay que hacer regulación de sombrío, que esté entre el 25 y el 45% sombra. Porque si hay más sombra, entonces no va a permitir de que ese fertilizante que nosotros apliquemos prácticamente se absorba por la planta. Familias caficultoras colombianas, y recuerde que para los sistemas agroforestales en el cultivo del café también aplica más agronomía, más productividad, más calidad, mejor rentabilidad.